nuestro Señor Jesucristo, con el himno 228, hacemos para nuestro Dios. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás, ya lavado por la sangre de Jesús, para su venida preparado estás, ya lavado por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Amén. El Señor bendiga esta preciosa alabanza, este precioso himno. Ahora vamos a pasar a la oración. Vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Dios para que Él dirija todas las cosas, dirija esta reunión, prepare también nuestros oídos, nuestros corazones, para poder gozarnos en su presencia y también en su palabra. Así que oramos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, en esta hora pues estábamos delante de su presencia, dándole gracias en primer lugar, Señor, porque nos ha concedido vida, salud y la bendición en este día, Señor, de poder respirar, Señor, de poder también meditar en su palabra, poder reunirnos, Señor, con el único deseo de que usted pueda bendecir nuestras vidas, nuestras familias, Señor, a cada hermano, cada hermana, Señor, cada oyente del otro lado, Señor, de la pantalla, usted pueda estar derramando bendición, Señor, porque sabemos, Señor, y somos testigos de que usted es omnipresente, Señor, está en todo lugar, y su mano de poder, Señor, aún está sana, Señor, y dispuesta a bendecir, a sanar, Señor. Está dispuesta, Señor, a traer alegría al necesitado, al afligido, Señor. Padre eterno, por eso nos encomendamos en esta hora en sus manos, Señor, para que usted pueda dirigirse en esta reunión, pueda dirigir todo lo que se haga, Señor. Cada palabra que salga del predicador pueda ser inspirada por su Santo Espíritu, Señor. Y así también pueda cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor, que está recibiendo este mensaje, pueda ser bendecido, Señor. No por lo que dice el predicador, no por lo que pueda hacer el hombre, sino porque sabemos que su bendición, Señor, llega. Usted, Señor, que atraviesa toda frontera, Padre eterno, pueda llegar a cada hogar, Señor, a cada corazón, Señor, y pueda estar consolando, pueda estar dando ánimo, aliento, dirección, Señor. Padre eterno,
Pedimos, Señor, que usted pueda bendecir a cada hermano, Señor, a cada joven que pueda estar allí, Señor, tal vez con alguna necesidad, Señor, con una duda, con una dificultad, usted pueda estar trayendo esa palabra justa, Señor, pueda estar trayendo salvación, Padre eterno. Pueda bendecir, Señor, al necesitado, pueda proveer al que esté pasando alguna necesidad, Señor, pueda abrir puertas a aquel que lo esté necesitando, Señor. Usted conoce la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, conoce nuestras faltas también, conoce nuestros errores. Tenga de nosotros misericordia, Señor, porque como hombres nos equivocamos, pecamos delante de su presencia. Pero sabemos que podemos acudir al abogado, Señor, a ese abogado perfecto que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre eterno, en esta tarde nos encomendamos sus manos para que usted haga, Señor, y dirija todas las cosas. Ahora le pedimos que nos levante esta oración revestido de su gracia, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios con otro himno, el 340. 34. 34. En nombre de Jesucristo. Amén. Dirígenos, Jesús, divino juez y rey, y haz que en todo obremos bien, conforme a tu ley, y haz que en todo obremos bien, conforme a tu ley. Aparta nuestros pies y guárdanos del mal, y felizmente guíanos al reino celestial, y felizmente guíanos al reino celestial. Tu santa instrucción queremos observar, faltar en nada a tu ley, ni contra ti pecar, faltar en nada a tu ley, ni contra ti pecar. Presérvanos del mal que nos rodea aquí, y sea cada corazón un templo para ti, y sea cada corazón un templo para ti. Amén. El Señor bendiga este precioso himno también. Ahora los voy a invitar a abrir sus Biblias. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis, capítulo 39. Primer libro de la Biblia, capítulo 39. Tiene como subtítulo José y la esposa de Potifar. Bueno, le vamos a dar lectura y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor así. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía,
Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y belleza presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grave mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió de sus ropas diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó de allí. Huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí sus ropas y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Señor bendiga esta preciosa palabra. Vamos a pasar a la oración, ¿sí? Para pedirle al Señor también misericordia, que el Señor dirija esta palabra, ¿sí? Y tome dominio también de este predicador, de todo lo que salga de mis labios, sea inspirado por el Espíritu Santo. Oramos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Padre Eterno, por la bendición de su palabra. Señor, sabemos que ya se ha dado lectura, Señor, y eso es una bendición, Padre Eterno. Ahora nos encomendamos sus manos, Señor, para que usted a través de ella pueda hablar a cada corazón, Señor, pueda dirigir cada alma presente, Señor, pueda bendecir cada hermano, cada hermana, Señor, cada oyente, Padre Eterno, porque sabemos que su palabra es la que tiene poder, su palabra es la que transforma, su palabra, Señor, es la que sana, la que hace la obra, Señor. Por eso le pedimos, Señor, que usted dirija todas las cosas, todo lo que salga de estos labios, Señor, pueda ser dirigido e inspirado por su Santo Espíritu. Para bendición, Señor, de todos los que estamos escuchando, Señor, porque todos necesitamos de su palabra, necesitamos su bendición, Señor. A eso hemos llegado, Señor. Con esa necesidad venimos delante de su presencia, a que usted pueda bendecirnos, Señor, pueda dirigirnos, pueda enseñarnos, Padre Eterno. Ahora le dejamos todo en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos al Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor, nos bendiga. Bien, mis hermanos, en primer lugar, tengo motivos de dar gracias a Dios por cuanto me concede vida, salud y la bendición también este día de poder estar realizando este trabajo, ¿sí? Por poder estar con mi familia, con mi esposa, mis hijos, por tener la salud suficiente, ¿sí? Porque el Señor hasta aquí ha sido con nosotros, la verdad que nos ha bendecido grandemente, haciéndonos faltar el trabajo, dándonos cada alimento día a día, la vestimenta, todas las cosas sabemos que vienen de la mano poderosa de nuestro Dios. Y la verdad que nosotros somos agradecidos a nuestro Dios porque no nos ha hecho faltar, nos ha dado incluso más de lo que merecemos, y eso es motivo de alabar y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Bueno, vamos a pasar al mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta tarde, que se da lectura en Génesis capítulo 39, que tiene como subtítulo, en el caso de mi Biblia, dice José y la esposa de Potifar, ¿sí? José un hijo mimado, podemos decir, o un hijo estimado por su padre, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra de que fue un hijo de Dios que, si bien Dios no se le reveló como a sus padres, como a Abraham, como a Isaac, como a Jacob, pero sí lo dirigió desde su niñez, ¿sí? De una manera maravillosa, donde se puede observar, si tenemos la oportunidad de leer la historia de José, leer los capítulos anteriores y posteriores a este 39, vemos como como Jehová, Dios de los ejércitos, lo dirige, ¿sí? En toda su vida. Lo dirige para cumplir un propósito, ¿sí? José tenía un propósito para con su familia, para con el pueblo, futuro pueblo de Israel, y Dios lo dirige grandemente, lo guarda, lo protege, lo prospera, ¿sí? Pero sin dejar que le pasen cosas difíciles, situaciones complicadas, como de repente la que vamos a ver en esta historia, en este pasaje, ¿no? Donde vemos que comienza hablando de un José que es vendido, ¿sí? Fue vendido por sus hermanos, ¿sí? Por una cuestión de celos, de envidia, ¿sí? Que ellos se sintieron, ¿sí? En cuanto a que veían que su padre le tenía gran estima, ¿sí? Entonces esto provocó ira, celo en sus corazones, y procuraron eliminarlo de la familia. Entonces quisieron matarlo, pero no se animaron, no pudieron. Ahí vemos también la mano poderosa de Dios, donde fue tirada una cisterna para que se ahogara, y resultó ser que esa cisterna estaba vacía. Así que después decidieron mejor vender, ¿sí? Se lo vendieron a unos mercaderes que iban pasando, y lo vendieron como esclavo, ¿sí? Allí él fue a parar a Egipto, a un país y a un lugar totalmente distinto donde él era, donde se había criado. La Biblia nos muestra que tenía 17 años cuando esto aconteció. Era un joven, un adolescente, ¿sí? Y criado con su familia, o sea, entendamos que él estaba acostumbrado a estar con su padre, con sus hermanos, y de repente se encuentra en las manos de unas personas que él no conocía, y lo llevaron, la Biblia no nos muestra si lo llevaron caminando, en un carruaje, a caballo, pero seguramente sufrió hasta llegar a aquel lugar, y extrañando su familia y toda la situación que le estaba pasando. Pero bueno, así llega, y la palabra de Dios nos muestra en reiteradas veces de que Jehová estaba con José. Y a veces cuesta entender, decir, pero está con José y le está pasando esto. Jehová está con José y sus hermanos lo odian. Está con José y lo tiran a un pozo para que se muera. Dios está con José y se lo llevan a otro país para venderlo como esclavo. Y así vemos que, bueno, empieza este capítulo viendo a un varón. El Señor lo presenta como Potifar, dice que es oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, ¿sí? Este varón, que era un varón de buena posición social, de estatus, ¿sí? Que cumplía un rol importante en aquel lugar, él lo compra como esclavo y lo lleva a su casa, ¿sí? En aquel tiempo esto era común, de que la gente pudiente tenía esclavos, sirvientes en sus casas, y eran de su pertenencia, ¿sí?
no es como hoy que de repente nosotros podemos ir a trabajar a la casa de alguien para cumplir determinadas tareas, ¿sí? Y ellos nos pagan un dinero por la tarea que hacemos y después nos volvemos a nuestro hogar. En aquel tiempo no, eras esclavo, o sea, ibas a esa casa, te quedabas ahí hasta que a él se le antojara o te vendiera y cumplías todas las tareas que te indicaban. No había una paga, sino simplemente que la persona vivía ahí hasta anciano o hasta que lo vendieran, ¿no? Por ahí él decidía, el dueño, el amo, decidía venderlo, lo vendía y podía ir a otro lugar. Una situación, la verdad, que bastante difícil, pero bueno, a esto le tocó vivir a José y fue a parar a esta casa, pero vemos por la palabra de Dios que dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. ¿Sí? Alabado sea el nombre de Dios. Pese a la situación difícil y dura que estaba pasando José, Jehová nos muestra a través de su palabra de que él estaba con él y prosperaba, ¿sí? Lo que él hacía. Y podemos ver que aquí en este pasaje se cumple lo que Dios después escribe mucho tiempo después en la carta a los Romanos, en capítulo 8, versículo 28, donde dice: y sabéis que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y como decía, José, si bien no tuvo, Jehová no se le presentó como se le presentó a sus padres, así directamente, pero sí Dios mostró que había un propósito, ¿sí? En José, y bueno, y por ese propósito Dios lo fue prosperando, ¿sí? A cada lugar donde a José le tocó ir, nuestro Dios, fue prosperando, ¿sí? La obra fue prosperando, lo que hacían sus manos, el trabajo que hacía José, porque también José era un varón entregado a Jehová, entregado a su Dios, respetuoso de Dios, temeroso de Dios, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios y un gran ejemplo para nuestras vidas, para cada uno de nosotros también. Y allí dice que este varón egipcio, su amo, vio esto, ¿sí? Observó que todo lo que él hacía prosperaba, era bendecido, ¿sí? Su casa era bendecida porque José estaba allí. Entonces lo vio con ojos de buena estima, ¿no? O sea, lo vio a bien y por eso es que también le fue dando mejores trabajos o más responsabilidades. Dice la palabra de Dios que lo pone como amo de su casa, o sea, le entregó todas las responsabilidades de la casa. Seguramente era una casa grande, ¿sí? Donde habían varias tareas para realizar, seguramente se mantenía el patio, el jardín, no sé, tal vez había, este señor tenía animales a cargo, ¿sí? Tendría algo, vemos por la palabra de Dios, dice que prosperaba la casa y el campo, o sea que seguramente era una extensión de tierra en la que también habían tareas para realizar, tal vez agrícolas y todo, o sea, había varias tareas para hacer. Bueno, la palabra de Dios nos muestra que este varón Potifar, es su amo, lo pone, ¿sí? A cargo de todo eso, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios. Seguramente este varón también se ausentaba de la casa, ¿sí? Por la tarea que él hacía. Dice que era oficial del faraón, ¿sí? Capitán de la guardia. Así que es probable que tal vez eso no esté pegado a la casa del faraón. Tal vez él vivía retirado y tenía que viajar y estar un tiempo haciendo sus tareas, y allí la casa quedaba sola, a cargo tal vez de su esposa, de distintas personas, y entonces vemos por la palabra de Dios que este varón deposita todas esas responsabilidades en José, y la palabra de Dios nos muestra que él hasta descansa, ¿sí? Confía plenamente en quien había dejado esas responsabilidades, que fue en José, ¿sí? Y dice que él se despreocupaba de todo aquello, ¿sí? Lo único que hacía era preocuparse de qué iba a comer, ¿no? Cuando él llegaría solamente a su casa, su única preocupación era que al sentarse a la mesa estuviera su plato de comida. Dice el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, ¿sí? Alabado sea el nombre de tu vida. Aquí vemos
cómo Dios bendecía la vida de José y a su vez la casa en la que él estaba, el lugar donde él estaba, donde él prestaba servicio. Allí el Señor estaba bendiciendo grandemente aquel lugar, ¿sí? Dios también se glorificaba en José para con los que no le conocían, para los que entendían de que José alababa a un Dios vivo, ¿sí? Un Dios que no era el de ellos, ¿sí? Entendamos que José va a Egipto, a otro país donde tenían otras creencias. De hecho es un país, era un país idólatra, donde creían en imágenes, tenían incluso al faraón como un dios, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios, pero sí sabían y conocían del Dios de el Dios de Israel, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que allí él trabajaba, era prosperada su obra, todo lo que él estaba haciendo, la casa, el campo de aquel varón era prosperado, gracias a que Jehová estaba con José. Pero bueno, allí, después de un tiempo, seguramente esto llevó un tiempo, ¿sí? Acá la Biblia no nos habla de tiempos exactamente. Sí sabemos que esto aconteció a partir de los 17 años de José. Tal vez él ya tenía más de 20 cuando aconteció esto, pasó un tiempo, hasta que él también estaba haciendo todas estas tareas. Pero dice la palabra de Dios que José era José de hermoso semblante y belleza presencia, ¿sí? Era un joven, por lo que nos dice la palabra de Dios, seguramente atractivo. Bueno, como todo joven, tenía su belleza, su bella presencia, decía, ¿sí? Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, ¿sí? Y dijo, duerme conmigo, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. O sea, José era un varón temeroso de Dios, respetuoso también de su amo, trabajaba y cumplía con las tareas que se le habían encomendado, pero allí apareció la dificultad, ¿sí? Apareció, se puede decir que la tentación, ¿sí? A pecar, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios no nos habla de qué edad tenía la mujer de Potifar, pero puede ser que ella haya sido más joven que su esposo. Entonces, por ahí se sentía atraída por José porque era más joven, ¿sí? En aquel tiempo era común que a veces el esposo tuviera mucha diferencia de edad con respecto a su esposa, ¿sí? Así que puede haber sido el caso, ¿sí? La Biblia no lo aclara, pero bueno, puede ser eso que haya hecho que también esta mujer, al haber sido joven, más joven que su esposo, se haya sentido atraída por este varón que era joven. Y bueno, y aparte la palabra de Dios lo aclara, que era de buen parecer, de buena presencia, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. O sea, Dios lo había hecho a su semejanza. Y aquí viene la tentación también, ¿sí? Porque él era temeroso de Dios, respetaba grandemente a su amo, pero esta mujer, que no, acá no aclara la Biblia cómo era su presencia, pero puede haber sido bella también, puede haber sido atractiva, ¿sí? Le seduce, ¿sí? Y lo tienta, ¿sí? Lo llama directamente, ¿sí? A que él pueda ir a acostarse con ella. Dice, duerme conmigo, ¿sí? Y aquí viene la respuesta de José, de este varón temeroso, por eso digo, digno de imitar, ¿sí? Valiente, dice. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grave mal y pecaría contra Dios? Alabado sea el nombre de Dios. O sea, no solo le dice que no, se niega a la tentación, sino que le explica y le dice, mi amo, o sea, su esposo, confió en mí, confió en José, puso en su mano todo lo que había en la casa. Es más, le dice, como él era el mayordomo, ¿sí? No hay otro mayor que yo en este lugar, ¿sí? Todo lo que está en la casa lo ha puesto en mi mano. Solo se ha reservado a ti, ¿sí? A ella como esposa. ¿Por qué? Porque eres su esposa. ¿Cómo haría yo este mal a él, ¿sí? A su amo? Y termina la frase diciendo, ¿cómo pecaría contra Dios? ¿Sí? Alabado sea el nombre. Entonces, acá vemos un varón lleno
de la presencia de Dios y temeroso de Dios, ¿sí? Más allá del respeto a su amo y de que, bueno, las consecuencias son totalmente distintas a las que podemos tener hoy. Más allá de eso, él dice, ¿cómo pecaría yo contra Dios? ¿Sí? Alabado sea el nombre de Dios. Acá vemos un hijo de Dios lleno de la presencia de Dios y temeroso de él. ¿Sí? No solo temía por fallarle a su amo, sino por temerle a Dios. ¿Sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios nos dé la fortaleza, nos haga imitadores, en este caso de José, de Jesús también, ¿sí? que poder seguir ese ejemplo, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero bueno, aquí vemos también la reacción de esta mujer que no quedó contenta, no quedó, o sea, no reflexionó con lo que José le dijo y dijo, ah, sí, tenés razón, bueno, perdón, disculpame, no te molesto más. Sino que la Biblia nos muestra, dice, hablando de ella a José cada día. O sea, aquí vemos cómo también la tentación vino a José cada día, ¿sí? No aclara por cuánto tiempo, pero fue cada día, ¿sí? Seguramente cuando ellos estaban solos, tal vez cuando su amo se iba a trabajar y ellos quedaban ahí, ella dice que cada día insistía a José para que se viniera a ella, para que estuviera con ella, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Allí este varón no solo tenía que cumplir las tareas con excelencia, porque no lo hacía solo para su amo, sino que él sabía que Dios lo estaba mirando, tenía que hacer oído sordo a la tentación que cada día, ¿sí? venía hacia él, ¿sí? Pero bueno, allí vemos también que esta mujer no era una mujer, que era, perdón, una mujer astuta, inteligente, ¿sí? y estaba con un propósito y quería a toda costa lograr este propósito. Dice, versículo 11 en adelante, dice, aconteció que entró él, o sea José, un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió de sus ropas diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó sus ropas en las manos de ella y huyó y salió. ¿Sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y allí vemos cómo, o sea, hagámonos la idea y podamos imaginar una casa grande donde había muchas tareas para hacer. Eso quiere decir que también habían muchas personas todo el tiempo, porque como dije al principio, los esclavos vivían en la casa, ¿sí? Si bien no dormirían en la casa, en las habitaciones principales, tenían su lugar donde estaban, pero todo el día había gente en ese tipo de casas grandes, ¿no? Donde habían esclavos, ¿sí? Habían sirvientes, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que ese día no había nadie. Él llegó a hacer su oficio, su trabajo, dice, y no habiendo nadie en la casa, ¿sí? Seguramente ella preparó la situación, preparó el terreno, ¿sí? Donde no hubiera nadie, tal vez para lograr tentarlo y que él accediera a la tentación, tal vez al sentirse solo, que nadie lo veía, tal vez él podría haber aceptado. Pero allí la palabra de Dios nos muestra que él, y ella dice que lo agarra a sus ropas, le saca sus ropas, ¿sí? Y lo invita a llegarse a ella, pero él huye, corre, ¿sí? Escapa de la tentación, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y no es cobarde por hacer esto, sino todo lo contrario. Tal vez hoy la sociedad nos pueda hacer ver como cobarde, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos muestra que él fue valiente, ¿sí? Porque escapó de la tentación, supo decir no a la tentación, ¿sí? Y no fue una tentación de una sola vez, porque la palabra de Dios nos muestra en estos versículos de que cada día, o sea, hubo un trabajo constante de aquel que estaba perturbando a José, seduciéndolo a José, ¿sí? Todos los días estaba esta tentación, pero, y ese día fue más allá, preparó el terreno de otra manera, se fue contra él, pero allí él corrió, escapó de aquella situación para no fallarle nuevamente a su amo y mucho menos a Jehová, Dios de los ejércitos, a su Dios, ¿sí? Él no quería fallarle a Dios, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso Dios nos ayude también a recordar cada momento de nuestras vidas, cada situación que nos esté pasando, ¿sí? Cada día tenemos tentaciones, cada día tenemos
situaciones difíciles, donde nos pasa algo, estamos, no sé, clavando una madera, un clavo y se corre el martillo, nos pega en el dedo y ahí está la tentación para pecar contra Dios, ¿sí? En vez de salirnos un salmo, una alabanza, tal vez nos salga otra palabra. Bueno, ahí es donde también tenemos que morder nuestra lengua y acordarnos de Jehová, Dios de los ejércitos, glorificar a Dios porque todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aunque parezca que no lo es, ¿sí? Esta historia nos muestra de que todo, ¿sí? Nos ayuda para bien, ¿sí? A los que aman, a los que son hijos de Dios, a los que buscan su presencia, ¿sí? José sufrió, ¿sí? La separación de su familia, el odio de sus hermanos, fue vendido como esclavo, pero allí Dios estaba con él y cayó a una casa en la que, si bien seguramente hizo tareas difíciles cuando llegó, le tocó hacer tal vez tareas más sucias o pesadas, pero allí Dios lo fue bendiciendo, lo fue prosperando, lo fue recomendando hacia su amo, ¿sí? Porque Dios se encarga, no es necesario que alguien hable de nosotros, alguien nos recomiende, sino que Dios se encarga, ¿sí? Él hace que nosotros veamos o no veamos determinadas cosas, ¿sí? Y Dios abrió los ojos de aquel amo y lo recomendó, y Dios lo bendijo, y lo prosperó, y lo llevó a una situación maravillosa, y podemos decir, wow, qué lindo, qué linda historia, ¿no? Pese a todas las dificultades, Dios lo bendijo y hoy está en una posición maravillosa, tiene un trabajo excelente, vive feliz, ¿sí? Pero allí volvió otra vez la tentación, ¿sí? Llegó la tentación a su vida, llegó la dificultad, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios, pero recordemos que Dios estaba con él. Y así todo, apareció la dificultad, apareció el momento difícil, pero allí vemos un varón íntegro, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Que soportó la tentación de cada día que lo tentaron, que lo sedujeron. Él se mantuvo íntegro, se mantuvo firme en sus convicciones, ¿sí? Él alababa y glorificaba el nombre de Dios, ¿sí? Y respetó a su amo y a Jehová, Dios de los ejércitos, ¿sí? Y huyó de aquello. Esto también trajo consecuencias, ¿sí? Porque esta mujer siguió enojada. Y ahí fue cuando yo seguramente se terminó de enojar y explotó, ¿sí? Su enojo, su furia, que inventó esta situación de que José la había intentado faltarle el respeto, que trató de deshonrarla, ¿sí? Y tomó como prueba las ropas que le había sacado José, y bueno, y así llamó a todo lo de la casa, gritó y montó una escena en la que fue mentirosa, pero creíble. Entendamos también de que José era esclavo, o sea, si su ama, la esposa de su amo, decía, él me deshonró, o él me faltó el respeto, o él se llevó esto, él no tenía oportunidad de defenderse porque era esclavo, ¿sí? Entonces, lo que ella dijera, todos lo iban a creer porque ella tenía voz y voto, era la persona creíble. Y allí ella guardó las ropas, nos muestra la palabra de Dios, y esperó que llegara su esposo y le contó esta situación. Y allí dice la palabra de Dios que este amo también se enfureció, se puso mal, ¿sí? Pero vemos cómo Jehová estaba con José. Porque entendamos que este amo podría haberlo vendido, podría haberlo mandado a matar, porque era de su posesión, ¿sí? Era José, más allá de ser una persona, un ser humano, era de la posesión de Potifar. Él podría haberlo mandado a matar, ¿sí? O podría haberlo matado él mismo, ¿no? Por bronca, por sentirse defraudado, ¿sí? Porque él, por lo que nos muestra la palabra de Dios, creyó en la historia que contó su esposa, ¿sí? Pero Potifar, ¿qué hace? Lo envía a la cárcel, ¿sí? Y lo manda allí a la cárcel, preso, ¿sí? Por esta situación, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios. Y la palabra de Dios nos vuelve a aclarar que Jehová estaba con él y nos muestra al final de la historia de que allí en la cárcel, Jehová siguió prosperando la obra de José, siguió prosperando su vida, y allí también el jefe de la cárcel vio que que Jehová estaba con José, ¿sí? Y también
puso responsabilidades en él y confianza en él, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra que incluso hasta lo dejó a cargo de la cárcel, de las tareas de la cárcel, ¿no? No de la cárcel, sino de las tareas de la cárcel, de lo que se hacía en aquel lugar, y él hasta se despreocupaba porque sabía que Jehová estaba con José. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aquí vemos que se cumple este versículo, ¿no? que citábamos en Romanos 8, versículo 28, ¿sí? Todas las cosas, ¿sí? Le voy a dar lectura bien para no equivocarme. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios, ¿sí? Todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios, pero es lindo el versículo, es lindo predicarlo, pero qué difícil es cuando nos está pasando la situación difícil, qué difícil es cuando, en este caso José, fue maltratado por sus hermanos y fue vendido y fue llevado por estas personas, quién sabe cuántos kilómetros, cuánto tiempo caminó, cabalgó, no sé cómo llegó hasta allí, hasta Egipto, ¿sí? Sin saber qué iba pasando en su vida, ¿sí? Sin saber a dónde iba a ir a parar, ¿sí? Podría haber ido a parar a un amo que lo maltratara, que le tratara mal, que lo mandara a trabajar en tareas pesadas, difíciles, en las que él pudiera perder su vida. Pero allí Dios se encargó, ¿sí? ¿Por qué? Porque había un propósito en él, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios. Pero así también se puede decir que en un buen momento donde José estaba trabajando, estaba siendo eficiente, allí aparece la tentación, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios. Otro ejemplo, Job. Y acá vemos también cómo la misericordia de Dios está alrededor de sus hijos, ¿sí? Job era un varón temeroso también de Dios, respetuoso, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que cuando el enemigo, ¿sí? Se presenta a Dios y habla de él y lo compara, le dice, sí, pero tu cerco de misericordia, ¿sí? Está alrededor. Y todo lo que él tiene y todo lo que él está es prosperado. ¿Quién no te va a alabar? ¿Quién no te va a bendecir así? ¿Sí? Entonces Dios permitió que el enemigo de las almas, ¿sí? Tomara posesión de sus cosas y pasara ese cerco, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, así es nuestro Dios para con nosotros, para con sus hijos, ¿sí? Pero pese a eso, aunque las dificultades lleguen, ¿sí? Dios nos ayuda bien con esas cosas, ¿sí? Vemos en la historia de Job, por ejemplo, tomando otro ejemplo, ¿no? De la Biblia, que le toca pasar situaciones re difíciles, extremadamente difíciles, ¿sí? Enfermedad, pérdida de sus hijos, de sus animales, de sus posesiones, o sea, quedar en una situación terrible, ¿sí? Pero así todo el Señor después lo bendice grandemente, ¿sí? Sana sus heridas, le prospera con hijos, con hacienda, ¿sí? Devuelve su casa, ¿sí? Todo, ¿sí? El Señor transforma también esa situación difícil en una situación de bendición, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero yo me quiero abocar en este pasaje a la parte difícil, ¿sí? de José, que es soportar la tentación, la dificultad, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, hoy, en lo particular, yo creo que todos los hijos de Dios estamos siendo tentados día a día, ¿sí? Más en los tiempos que estamos viviendo. Más allá de la pandemia, la Biblia nos muestra que estamos en los últimos tiempos, en que Cristo está a la puerta, está pronto a llegar y sabemos que para cuando esto acontezca, la palabra de Dios nos muestra que incluso Jesús pregunta si habrá fe en la tierra, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Y qué es más efectivo para el enemigo para sacarnos la fe? Es tentarnos, hacernos caer, ¿sí? En esas tentaciones que cada uno de nosotros puede tener. Y una vez que nosotros pecamos contra Dios, muchas veces automáticamente, ¿sí? Nos apartamos porque decimos, no, pequé. En el huerto del Edén, ¿sí? Adán y Eva cuando pecan, ¿sí? Cuando son abiertos los ojos, cuando comen el fruto, ¿sí? Automáticamente ellos se cubrieron, se taparon y se aislaron de Dios, ¿sí? Y ahí está también el error, apartarse, esconderse, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque se pierde la comunión, se genera esa división entre el hombre y Dios, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero aquí vemos un varón a imitar, ¿sí? José era temeroso de Dios, ¿sí? Respetuoso de las cosas de Dios, ¿sí? Y soportó cada tentación, cada día
que él fue tentado, soportó, resistió, ¿sí? Incluso cuando todo parecía preparado para que él aflojara, allí dice que él huyó, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, hoy ese tiene que ser nuestra oración, pedirle a Dios, Señor, deme la fuerza que le dio José para soportar, denos la fuerza, Señor, para huir cuando hay una tentación, ¿sí? Como decía hace un momento, hoy la sociedad nos hace ver como cobardes si huimos, ¿sí? De niño, en el caso de los varones, alguien te invita a pelear y si uno dice, no, disculpame, yo no soy violento, no peleo, todos nuestros compañeros o amigos se reirían y nos dirían cobarde, gallina y bueno, y otros adjetivos más, ¿sí? Nos incitaría a que vayamos y peleemos, a ver quién es más macho, quién es más fuerte, ¿sí? Alabado sea el nombre. Diría así en todas las áreas de la vida, ¿sí? La sociedad, el mundo nos enseña que debemos enfrentar las situaciones y tenemos que ganar para ser mejores, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios, pero huir es de cobarde, es de persona mediocre, pero en este caso Dios nos muestra que es de valiente, ¿sí? Porque hay que tener valor también para decir que no, muchas veces cuando llega la invitación, principalmente, y voy a tomar un ejemplo, los vicios, ¿sí? En el caso mío tuve varios vicios cuando joven y todos, y en esto coincidimos, si usted le pregunta a cualquier persona adicta a lo que sea, principalmente si ya dejó la adicción, ¿no? Porque mientras estamos en la adicción, principalmente uno no reconoce ser adicto, entonces es muy difícil dar un buen consejo, pero aquel que ha podido salir de una adicción, con la ayuda de Dios, vamos a coincidir en esto, que siempre hubo una primera vez en la que dijimos, bueno, un poquito, ¿sí? Y siempre está esa excusa, un poquito no hace nada, una pitadita en el caso del cigarrillo, un vasito, un traguito, ¿eh? Si no pasa nada, si no por esto vas a ser borracho, si porque tomes un traguito. Y bueno, y ese traguito no pasa nada, sí, es verdad, pero ahí le encontramos el gusto, en otra oportunidad otro traguito, otro vasito, y ya me gustó, y la verdad que tiene buen sabor, no pensé que era tan rica, y después ya no espero que me conviden, salgo y yo compro la bebida que a mí me gusta, y otro poquito, y otro poquito, ya no necesito que me inviten, sino que la voy a buscar yo, y cuando quiero acordar, ya soy adicto, la necesito todos los días o en grandes cantidades, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios, pero claro, después salir es el problema, ¿sí? Y ahí es donde empiezan las excusas de cualquier persona que está en alguna adicción, y bueno, pero es lo único que hago, la verdad que me lo merezco, y bueno, hay un montón de excusas que nos llevan, no nos llevan a buen puerto, ¿sí? Nos llevan principalmente problemas de salud y lo que es más triste, la separación, ¿no? De la comunión con nuestro Dios, ¿sí? Alabado sea el nombre. Entonces, por eso digo que la tentación muchas veces es pequeña, no pasa nada, ¿sí? Es un poquito, ¿sí? Porque nadie nos muestra y nos explica que después de ese poquito viene un poquito, otro poquito y terminamos, ¿sí? Envueltos en algo que después no podemos salir, que nos da vergüenza, que nos hace mal a la salud, que nos afecta, o que por esa razón podemos perder la comunión con Dios, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios. Por eso le digo que el cobarde que a veces la sociedad nos muestra, en realidad la Biblia nos muestra, y Dios nos muestra, de que somos valientes. Valientes para decir, no, ese poquito, tal vez hoy no me hace mal, pero mañana sí me va a hacer mal. Entonces prefiero decir hoy que no. Muchas gracias, ¿sí? El Señor nos bendiga, el Señor nos dé la fuerza para hacerlo, ¿sí? Porque predicarlo es lindo, ¿sí? Leerlo es lindo y es fácil. Hacerlo, ¿sí? Poner la palabra por obra es lo difícil, es lo que nos cuesta, pero para eso tenemos nuestro Consolador Divino, que es el Espíritu Santo, ese que nos llena, que nos da fuerza, que nos amonesta también cuando hay peligro, que nos dice esto no te conviene. Bueno, entonces esa tiene que ser nuestra oración, más en estos tiempos que vivimos, ¿sí? Que el Señor nos guíe, que el Señor nos dirija. Esto me conviene, esto no me conviene, así hay peligro, ¿sí? Poder estar nuestros radares atentos al peligro, a aquello que nos puede afectar con la comunión con Dios, a apartarnos de Él, ¿sí? Entonces, y poder tener la valentía, ¿sí? Que tuvo este varón. Pese a que le pasaron situaciones difíciles, tal vez una persona común, yo por ahí me pongo en el lugar de José,
alabo, glorifico a Dios, pero me pasa esto, me vuelve a pasar esto, me odia mi familia, me odia mis hermanos principalmente, ¿no? En el caso de José, eran sus hermanos, me venden, voy para allá, hoy trato de hacer las cosas bien, trato de cumplir, de ser respetuoso, me pasa esto, esta mujer inventa esta historia y él en vez de creerme a mí, le cree a ella y hoy estoy preso, ¿sí? Pero así Jehová lo seguía prosperando, lo seguía bendiciendo, ¿sí? Y bueno, y si seguimos leyendo los capítulos que siguen, vemos que Dios lo prospera sin la cárcel, Dios lo usa para revelar sueños y el Señor también después lo lleva, ¿sí? A un lugar de importancia allí en Egipto. Y bueno, y atrás de todo ese propósito también estaba la bendición para su familia, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero bueno, nosotros porque ya conocemos la historia, yo me quería enfocar en este pasaje en particular, ¿sí? Esa situación, ¿sí? Esa tentación a diario y esa seducción a diario que él tuvo que enfrentar y que pudo vencer, ¿sí? Por la misericordia de Dios, porque estaba lleno del poder de Dios, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios. Ahí está la receta, ahí está el misterio. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos de la presencia de Dios para poder soportar las tentaciones, para poder decir que no a lo que nos hace mal, ¿sí? Poder decir, poder escapar cuando nos encontramos en peligro. Pero no me refiero al peligro de que me roban el celular o que no, me refiero al peligro de perder la comunión con Dios, ¿sí? A hacer aquello que a Dios no le agrada, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios, ¿sí? Dios nos dé la fuerza y la valentía que le dio a José, ¿sí? Esa llenura que tenía José, podamos tenerla cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso, hermanos y hermanas, esa tiene que ser nuestra oración, ¿sí? Que el Señor nos llene de su presencia, nos llene de su Santo Espíritu, para poder ser dirigidos y mantenernos en la comunión con Él, o sea, que Él nos dé la fuerza para soportar las tentaciones. No podemos evitarlas, están, ¿sí? Y van a estar a diarios porque hay uno que quiere que flaqueemos, quiere que erremos, que nos equivoquemos, que pequemos, entonces va a estar todo el tiempo, todos los días, tentándonos con una cosa, con otra, ¿sí? Cada uno tiene, no todos tenemos las mismas debilidades, pero cual fuera nuestra debilidad, va a estar ahí la tentación a diario. Pero Dios nos da la fuerza para vencerlas, para resistirlas, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Ahora vamos a pasar a la oración para dar gracias a Dios, ¿sí? Por su palabra. Oramos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial, esta hora le damos gracias, Padre Eterno, por la bendición de su palabra. Le damos gracias, Señor, porque nos ha podido enseñar a través de ella. Le damos gracias, Señor, porque vemos a través de su palabra como grandes varones, llenos de su poder, Señor, tuvieron que pasar situaciones difíciles, Señor, pero así usted estuvo con él. Por eso hoy le pedimos, Padre Eterno, que pueda llenarnos de su presencia, podamos llenar nuestras copas, Señor, si estuvieran vacías, Señor. Si nuestras vasijas estuvieran rotas, Señor, pueda repararlas, Señor, y hacerlas de nuevo, Padre Eterno, para que ese Santo Espíritu permanezca en nosotros, Señor. Poder ser dirigidos, Señor. Ayúdenos a resistir la tentación, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder huir, Señor, cuando el peligro llegue a nuestras vidas, Señor. Porque el anhelo de cada uno de nosotros, Señor, es agradarle, Señor. Es poder recibir esa bendición que usted tiene para cada uno de nosotros, para cada familia, Señor. Padre Eterno, le damos gracias por su palabra. Pedimos también que usted pueda bendecir, Señor, cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor, representada. Padre Eterno, ahora le pedimos que no levante esta oración revestido de su gracia, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con otro himno. 331. Con el himno 331. Para dar término. 331. Vamos a hacer con la ayuda de nuestro Dios. Aunque ruja la tormenta de mi vida en derredor, si al amparo de la roca salvo estoy, si la tempestad aumenta, no tendré ningún temor. Si al amparo de la roca salvo estoy,
estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Si al amparo de la roca salvo estoy. Aunque ruja el mar furioso, cuando venga tentación, si al amparo de la roca salvo estoy, su cuidado cariñoso me dará consolación. Si al amparo de la roca salvo estoy, si al amparo de la roca salvo estoy, si al amparo de la roca salvo estoy, si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Si al amparo de la roca salvo estoy, bajo el brazo poderoso de su amor y compasión. Si al amparo de la roca salvo estoy, hallaré feliz reposo, si velando en oración. Si al amparo de la roca salvo estoy, si al amparo de la roca salvo estoy, si al amparo de la roca salvo estoy, si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Si al amparo de la roca salvo estoy. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle al Señor su bendición. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Padre Eterno, por la bendición de poder meditar un momento en su palabra, poder recibir a través de ella también instrucción, Señor, poder recibir a través de ella bendición, Padre Eterno, pidiéndole, Señor, que usted pueda bendecir a cada uno de nuestros hermanos, Señor, hacia sus hogares, Señor, hermanos, hermanas, ancianos, jóvenes, niños, Señor. Todos necesitamos, Señor, de su bendición. Todos necesitamos, Padre Eterno, de su dirección, que usted nos pueda llenar de su Santo Espíritu, nos pueda estar dirigiendo, Padre Eterno, dando la fuerza, Señor, la sabiduría, Señor, como se le dio a José, Padre Eterno, para mantenernos íntegros, ¿sí? Poder ser verdaderamente hijo de Dios allí en la dificultad, allí frente a la tentación, Señor. Usted nos dé la valentía, Señor, que le dio a este José, Señor, Él nos dé también esa valentía, Señor, para poder enfrentar aquella tentación, poder huir, Señor, cuando sea necesario. Padre Eterno, para eso necesitamos de su dirección, Padre Eterno. Bendiga a cada hermano, a cada joven, Señor, a cada anciano, Señor, al más necesitado, al enfermo, Señor. Su bendición llegue a cada corazón, Señor. Usted conoce nuestras necesidades, Padre Eterno. Bendiga conforme a esa necesidad, conforme a su inmensa misericordia. Ahora despídanos de esta reunión en paz y en comunión, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre. Señor Jesús nos bendiga. Amén.